Bendito Padre, Rey del universo, dueño y Señor de todo lo que existe, sustentador de todo lo que has creado. A ti nos acercamos hoy por Jesucristo a rogarte de gracia y misericordia y un corazón humilde para acercarnos a tu palabra y ser instruidos y corregidos por ella. Que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos amoneste, que tu palabra sea luz para nosotros, que tu palabra alegre el corazón, que tu palabra convierte el alma, que tu palabra haga lo que nuestras palabras jamás podrán hacer. Ayúdanos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo crecer? Así se titula el curso que iniciaremos hoy en nuestra escuela dominical. ¿Cómo crecer? Y el tema de hoy lleva por título La espiritualidad bíblica y la santificación. Y antes de desarrollar nuestro tema, yo quisiera pedirle a Samuel que pase un momento aquí al frente. ¿Dónde está Samuel? Samuel, ven un momento. Ya ustedes, la mayoría, conocen a Samuel. ¿Qué les parecería a ustedes si yo les digo que Samuel tiene 35 años de edad? ¿Por qué? Tiene su carita de niño, chiquito, es bonito. ¿Qué más? ¿Por qué eso les asombraría? Muy bien, gracias Samuel. Su aspecto físico no concuerda con su edad. Entonces, ¿qué es lo que tú esperas si él tiene 35 años? ¿Cómo tú esperas verlo allí? ¿Esperas verlo de qué manera? Si él tuviera realmente 35 años, ¿cómo esperas verlo? ¿Otros rasgos? ¿Más alto quizás? ¿Más un poco corpulento? ¿Con barba quizás? Bueno, hay gente que no tiene mucha barba. Quizás, ¿qué más esperan de él aparte de lo físico? Madurez en su toma de decisiones, comportamiento, en cómo administra sus recursos, etcétera, etcétera. Debe haber una proporción, debe ser proporcional su edad con su aspecto físico y su comportamiento. Y a eso es algo lo que le llamamos madurez. Lo mismo sucede en la vida cristiana. La Escritura nos compara muchas veces con alguien que ha crecido, ha madurado, y en otras ocasiones hay exhortaciones, como lo hace Pablo en 1 Corintios 13, a ya no comportarnos como niños. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchos de nosotros constantemente nos gusta hacer alarde del tiempo que tenemos en la fe cristiana. Y pensamos que hablar del tiempo que tenemos en la fe cristiana solamente denota una especie de aplauso o alimento a nuestro orgullo. ¡Wow! ¿Cuántos años tienes tú en la fe? 15, 20 años, qué bueno. Pero no sabemos o olvidamos que esas declaraciones demandan de nosotros una mayor responsabilidad. Si tú tienes más años en la fe, no se espera que luzcas como un niño, como el ejemplo que acabamos de ver. Si tú profesas más años en la fe, se espera de ti mayor madurez. Y es importante destacar esto en nuestros tiempos porque parece que el tema del crecimiento en la madurez, el tema del carácter parece no importar mucho en nuestros días. En el mundo secular, lo que importa es el talento, tus capacidades. Si tú vas a buscar un trabajo, ¿qué es lo que ven en tu currículum? A ver, recuerden, esto no es un sermón, es una clase. Mayoría de edad, ok. Experiencia laboral, capacidades, dones, talentos, eso es lo que importa, cursos que puedas tener allí, pero nunca en el currículum te piden, a ver, ¿cómo trata usted a su esposa? Cuénteme, ¿cómo administra usted sus finanzas? Hábleme un poco de su religión, ¿usted es devoto o no? ¿Cómo toma usted sus decisiones? Nada de eso te preguntan. ¿Por qué? Porque en el mundo lo que importa, lo que prevalece, lo que es relevante son los talentos.
Pero yo quiero decirles que esto no solamente está sucediendo en el mundo secular. Ellos están llevando sillitas para aquellos que tienen mucha edad pero no han crecido mucho. Entonces, ¿qué? Nosotros pensaríamos que esto solo sucede en el mundo secular. Que bueno, solamente al mundo le interesa el talento y los dones, pero no les importa el carácter. Pero debo decirle que esto está sucediendo mucho en la iglesia de Cristo también hoy. En las llamadas iglesias de Cristo lo que se está buscando es personas que tengan muchos talentos, que tengan dones, habilidades, elocuencia, capacidades, cursos, como decían ustedes. Pero al carácter no se le está dando mucha importancia. Y esto es importante, hermanos, porque esto está sucediendo en muchas de las esferas de la vida cristiana. Nosotros estamos entablando y formando amistades en el contexto de la iglesia sin propósito. Bueno, lo importante es que en esta amistad que tú y yo tenemos pasemos momentos bonitos, momentos chéveres, nos riamos, compartamos y ya. No importa si crecemos espiritualmente o no. Eso está pasando en la iglesia. ¿Qué te parece si ponemos a servir a fulano de tal? Él no lo conocemos mucho, no sabemos mucho de su carácter, de su vida espiritual, de cómo se comporta fuera de la iglesia, pero tiene buenos talentos. Incluso aquellos jóvenes cristianos que están buscando entablar relaciones, camino al noviazgo y rumbo al matrimonio en la iglesia, no les importa si la chica o el chico tiene carácter. Bueno, ella es simpática, ella conoce varios idiomas y tiene un carisma pastor que me atrae el domingo en la mañana apenas la veo. No importa el carácter, no importa si esa chica ha crecido en carácter, no importa si ese chico ha crecido en carácter. ¿Y qué es lo que pasa? Van al matrimonio y el desastre es enorme. Y resulta que con el tiempo incluso se terminan dando cuenta que se casaron con una incrédula o con un incrédulo. ¿Por qué? Porque a lo que menos le prestaron atención fue al carácter. Así que con esto confirmamos que la poca atención al tema del carácter no solamente sucede en el mundo secular. En el contexto de la iglesia de Cristo, también, tristemente, se le ha dado poca importancia a la madurez, se le ha dado poca importancia al carácter. Y es por esa razón que necesitamos mirar a la Escritura y ver qué nos dice acerca de esto. Por eso este curso de cómo crecer. Por eso esta clase de hoy, la espiritualidad bíblica y la santificación. Durante las próximas semanas estaremos observando este tema de la espiritualidad bíblica y la santificación. Y también estaremos viendo una serie de disciplinas espirituales, como por ejemplo el consumo de la palabra de Dios, la ingesta bíblica. Estaremos hablando de la oración, de la confesión de pecado, del ayuno, del evangelismo, del servicio, de la mayordomía y de cada una de estas verdades que deben ser importantes para nosotros. ¿Por qué menciono todo esto? Porque algunos piensan que para madurar en la fe solo necesitan leer su Biblia y orar. Entonces, como yo necesito leer mi Biblia y orar, surgen comentarios como esto: pastor, yo no estoy yendo a la congregación, yo no me estoy congregando todos los domingos al mes, yo no voy a todos los cultos de la semana, pero yo estoy leyendo mi Biblia y orando. ¿Y? Eso es solo una parte de las disciplinas espirituales que Dios ha determinado para nuestro crecimiento, y lo vamos a ver. Pero en esta clase de esta mañana solo vamos a ver un solo tema, porque tenemos pocos minutos. Y el tema que vamos a desarrollar hoy se titula La espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica. En las últimas décadas, la noción de espiritualidad se ha vuelto muy flexible. ¿A qué me refiero? La gente, personas que a menudo se desvinculan de cualquier tipo de religión organizada, se describen a sí mismas como espirituales. Hoy todo lo que lleva el título de espiritual parece lucir atractivo para las personas. Todo lo que tiene una conexión con lo espiritual, lo místico, tiende a atraer a las personas. Pero como veremos en la siguiente frase de un comentarista, dice lo siguiente: no toda espiritualidad es espiritual. Por tanto,
debemos dejar que la Escritura determine qué es la espiritualidad. No toda espiritualidad es espiritual, por tanto, debemos dejar que la Escritura, determine qué es la espiritualidad. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el peligro que corremos? Bueno, que la búsqueda de esa espiritualidad pueda degenerar en nada más que en la búsqueda de ciertos tipos de experiencia. Porque en eso consiste mucho la espiritualidad de hoy. De la religión que venga, del movimiento que venga, simplemente consiste en la experiencia. Que disfrutes la experiencia. Que puedas contemplar una nueva experiencia. ¿Y qué pasa si únicamente asociamos espiritualidad o el ser espiritual con experiencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, las disciplinas espirituales, como lo son la lectura de la Biblia y la oración, por ejemplo, pueden llegar a ser simplemente técnicas que nos permitirán alcanzar esa experiencia. Y me temo que muchos evangélicos lo vengan así. La oración no es un medio para conocer a Dios y crecer, sino un medio para experimentar esa experiencia. ¿Y tú cuando oras no tiemblas? A mí se me eriza la piel siempre. Me da como un cosquilleo en la espalda. Entonces, sí, Dios está ahí. Si no hay esa experiencia, no se te eriza la piel, no hay un cosquilleo, entonces Dios no está allí. Esas nociones son equivocadas. Y cuando se entienden de esa manera, se entienden así porque las personas asocian ser espiritual con vivir experiencias. Y debemos deshacernos de eso. Entonces, ¿cómo sabremos entonces cómo ser espirituales? ¿Qué es eso de espiritualidad? Bueno, nosotros en nuestro curso lo vamos a llamar espiritualidad bíblica. Bíblica. Y el término de espiritualidad bíblica tiene doble significado. Doble. Y esto lo tienen que tener presente para el resto del curso. En primer lugar, se refiere a una espiritualidad que es bíblica, es decir, a una espiritualidad determinada por las Escrituras. O sea que cuando hablemos de espiritualidad, no es un concepto que tú te inventaste. No es un concepto que Wesley se inventó, que Spurgeon se inventó, que John Hus se inventó. No. Ellos no son nada sin la Escritura. Es un concepto que fluye de la Biblia porque es espiritualidad bíblica. Entonces tiene que fluir de la Biblia. Así que es una espiritualidad determinada por la Biblia. La Biblia define la forma y la estructura de esa espiritualidad. Pero en segundo lugar, esa espiritualidad bíblica, porque es impulsada por el contenido de la Biblia. Entonces, la define la Biblia y es impulsada por el contenido de la Biblia. O sea que esta espiritualidad bíblica está impulsada por la verdad. Y la verdad solo viene de Dios. Y Dios nos ha dejado en la revelación escrita su verdad. En otras palabras, la Biblia también es el recurso para esa espiritualidad. La Biblia es la que alimenta esa espiritualidad. La Biblia es la que nutre esa espiritualidad. La Biblia es la que fortalece esa espiritualidad. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, en primer lugar, ¿por qué es espiritualidad bíblica? La determina la Biblia. Muy bien. En segundo lugar, ¿por qué es espiritualidad bíblica? Es impulsada también por la Biblia, se nutre de la Biblia. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que responder una pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la espiritualidad? Porque eso fue lo que vimos en el primer punto. Esa es la Biblia la que determina cuándo es espiritualidad y cuándo no. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, veamos en primer lugar, en este título, la verdadera espiritualidad. Aquí la Biblia comienza a definirla.
La verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. La verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino. ¿Por qué esto es importante? Yo les decía al principio que hoy en día está de moda el tema de ser espiritual, de asociar cualquier práctica con algo espiritual. Y es importante que esté centrada en el conocimiento del Dios Trino. ¿Por qué? Porque esto es lo opuesto a esa espiritualidad egocéntrica que es tan frecuente en la cultura popular. Conéctate con tu yo interior. Dale valor a tu yo interior. Ama a tu yo interior. Ámate, como si nuestro problema fuera de falta de amor. Cristo dice: amen a su prójimo como se aman a ustedes mismos. Cristo ya está reconociendo que nosotros nos amamos demasiado. Y esa es la realidad. Nuestro problema no es que nos amamos poco, nuestro problema es que nos amamos demasiado. De allí nuestras tristezas, ansiedades, todo. ¿De dónde viene eso? Y en algún momento tendré tiempo de desarrollar mucho mejor eso. Pero el hecho de que sea centrada en Dios nos libra de esa espiritualidad egocéntrica que se trata del yo. La espiritualidad bíblica, hermanos, se centra en conocer a Dios tal como Él mismo se ha revelado en su palabra. No el Dios que yo me hice en mi mente. No el Dios que yo aprendí en Facebook. No, el Dios que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo conocemos a ese Dios? Como un Dios trino. Lo conocemos como Padre, lo conocemos como Hijo y lo conocemos como Espíritu Santo. Es un Dios trino. El Dios que adoramos y servimos es un Dios trino. Por eso, como cristianos, nuestra relación con Dios es unitaria. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Trinitaria. Así es trinitaria. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con Dios involucra a las tres personas de la Trinidad. La relación que tenemos con Dios involucra a las tres personas de la Trinidad. Considera la bendición de Pablo en 2 Corintios 13:14. Alguno de ustedes que pueda leer en voz alta, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, y el resto busque ese texto en sus Biblias. Vamos todos a trabajar. Y alguien que en voz alta pueda leer este texto. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Amén, escuchamos. Amén. Gracias, mi hermano. Aquí vemos la bendición que es pronunciada por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Una bendición pronunciada por Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Venga la Trinidad en el pasaje, ahí están. Este versículo captura el corazón de la doctrina de la salvación. La determinación amorosa de Dios en salvar a su pueblo, ahí está Dios el Padre. A través de la muerte y la resurrección de su Hijo, ahí está Dios el Hijo. Y la continua apropiación de esa gracia a través de Dios Espíritu Santo. ¿Ven a la Trinidad cómo opera en la salvación? La gracia de Dios que está en la base de la vida cristiana, escuchen bien esto, la gracia de Dios que está en la base de la vida cristiana se encuentra solo en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Para Pablo, encontrar verdaderamente a Dios de manera significativa es tratar con Jesucristo y con el Espíritu Santo. No puedes anular a uno. No puedes. Así que, en primer lugar, la verdadera espiritualidad está centrada en el conocimiento del Dios Trino.
Y una de las crisis que enfrenta la mayoría de la iglesia cristiana hoy y muchos supuestos pastores hoy es que no conocen a Dios. Los cristianos no conocen a Dios. Ellos conocen la vida de los reformadores. Ellos conocen muy bien acerca de los predicadores contemporáneos, pero a Dios no lo conocen. Y la vida cristiana, la espiritualidad bíblica consiste, número uno, está centrado en el conocimiento del Dios Trino. En segundo lugar, la espiritualidad bíblica consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de mi opinión, a la luz de los psicólogos de Facebook, a la luz de los youtubers de Instagram. No, a la luz de las Escrituras. Consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Escrituras. Amados, es solo cuando llegamos a conocer al Dios de la Biblia que realmente comenzamos a conocernos a nosotros mismos. Es solo cuando lo conocemos a Él. La razón por la que tenemos conceptos tan errados sobre el hombre, sobre lo que somos, es porque no conocemos a Dios. Nuestro problema con la antropología, con la doctrina del hombre, consiste en eso. No conocen a Dios. Por eso es que todavía el ser humano se cree bueno, espectacular, casi que igual o superior a Jesucristo. Por eso es que muchos seres humanos hoy se creen que se merecen el cielo, que lo tienen ganado y que Dios tiene que darles muchísimas recompensas por lo bueno y especial que son. Y todo eso está fundamentado, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Y lo vamos a ver en la Escritura. Pero Juan Calvino decía en una de sus instituciones lo siguiente, leamos esta frase. Dice Juan Calvino: es cierto que el hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo, a menos que haya visto por primera vez el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo para escudriñarse a sí mismo. La manera en la que puedes tener un conocimiento más claro de ti va a consistir en la medida en que tú tienes un mayor conocimiento de quién es Dios. Ante la majestad de Dios, ¿qué podemos hacer? Ante la gloria de Dios, ¿qué podemos decir nosotros? No podemos hacer otra cosa sino humillarnos ante nuestra pecaminosidad en contraste con la santidad y la justicia de Dios. Nosotros vivimos comparándonos con los demás. Si te comparas con otro ser humano, con otro hermano, siempre va a haber alguien mejor que tú o peor que tú. Pero compárate con Jesús y se acabó. Por eso es muy importante tener un concepto claro de quién es Dios. Sin tal revelación de nuestra verdadera naturaleza fuera de Cristo no puede haber espiritualidad. Si no conocemos a Dios, no nos conoceremos bien a nosotros mismos. Y si no nos conocemos bien a nosotros mismos, tenemos una noción errada de nosotros mismos y nuestra espiritualidad será egocéntrica. Una de las descripciones clásicas del encuentro del hombre con la santidad de Dios se encuentra en Isaías 6. Y yo quisiera que algún hermano leyera en voz fuerte Isaías 6, del 1 al 5, y el resto lo seguimos en la lectura. Isaías 6, versos 1 al 5. Te escuchamos, mi hermano.
Amén. Gracias, mi hermano. Llamar a Dios santo es hablar de su trascendencia y su pureza moral. Y observa la respuesta del profeta cuando él contempla la perfección de Dios, la trascendencia de Dios y la pureza moral de Dios. Cuando él adquiere un conocimiento de Dios aquí, ¿cuál es la respuesta? Ahora él adquiere un conocimiento más claro de sí mismo. ¿Ven? ¿Y qué es lo que él dice? ¡Ay de mí! Porque estoy perdido, porque yo soy de labios inmundos. Y no solo él, ¿qué más dice el texto? Y que habito en medio de ¿qué? De un pueblo de labios inmundos. No solamente yo. Todos somos así, todos, porque mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. A medida que aumentó el conocimiento de Isaías acerca de Dios, también aumentó el conocimiento que Isaías tiene de sí mismo. Y cuando él comienza a conocer aún más de Dios, él dice, yo no puedo concluir otra cosa. Yo no soy ese gigante y ese perfecto que merece que le regalen al cielo. Yo solo soy un pecador. Y no solo yo, todo el pueblo también. Ahora que Isaías ha visto la autoridad y la majestad del Señor, se ve a sí mismo como lo que realmente es. Como somos en realidad todos los hombres, todos los seres humanos, pecadores, merecedores de la ira de Dios. Todos nosotros hemos violado la ley de Dios. Todos nosotros, dice también el libro del profeta Isaías, fuimos creados con un propósito. A ver, ¿cuál creen que fue el propósito número uno por el cual Dios nos creó? Para glorificarlo, muy bien, para darle gloria, porque Él es nuestro creador, le pertenecemos, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él es el Rey, Él es el creador y nosotros las criaturas. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó después? Todos nos hemos rebelado contra nuestro creador y hemos fallado, todos hemos fallado en cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que es el glorificar a Dios, todos. Por eso es que aparte de Cristo, sin Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, todos estamos espiritualmente muertos en nuestras ofensas y pecados. Todos. Así que la espiritualidad bíblica, en primer lugar, está centrada en el conocimiento del Dios Trino, pero la espiritualidad bíblica, en segundo lugar, consiste en el conocimiento de nosotros mismos a la luz de las Sagradas Escrituras. A medida que conozcas más a Dios, tendrás un concepto más claro de ti mismo. Nuestra arrogancia, nuestra soberbia, no viene de otro lugar, sino de una ignorancia acerca de Dios. Pero ahora bien, pastor, ¿y Cristo? ¿Dónde aparece en escena? Bueno, yo les acabo de decir a ustedes que aparte de Cristo, todos estamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y delitos. Porque, pastor, está bien, ya adquirí un conocimiento mayor de Dios. Ahora tengo un conocimiento más claro de mí, soy un pecador, miserable, merezco el castigo. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahí llegamos a nuestro tercer punto de la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica, en tercer lugar, es cristocéntrica. Es cristocéntrica. ¿A qué me refiero? Es centrada en Cristo. ¿Cuál fue la reacción de Isaías cuando se miró a la luz de la santidad de Dios? ¿Cómo, hermana? Temor, ok, ¿qué más? Pero de sí mismo. Soy inmundo, soy pecador. Cuando yo me veo a mí mismo como un pecador, merecedor de la ira de Dios y del castigo, ¿a qué conclusión yo debería llegar?
¿Cómo? Estoy condenado, muy bien, entonces estoy condenado. Y después de ahí me quedo solamente el condenado. ¿Qué idea debería venir a mi mente? ¿Cuál es la necesidad más relevante cuando yo reconozco eso? Ok, arrepentimiento, muy bien. Necesito un Salvador. El arrepentimiento en sí mismo, ¿de quién? ¿Fe hacia quién? Así que el papel del Salvador es muy importante. Cuando yo entiendo quién es Dios, cuando yo entiendo quién soy yo y me veo a mí mismo como lo que soy, un pecador, merecedor de la ira de Dios, la conclusión lógica a la que yo debo llegar es: yo necesito un Salvador. Si yo merezco la ira de Dios, mi pregunta es: ¿quién me puede librar de esa ira? Si yo merezco la condenación porque he violado la ley de Dios, ¿quién me puede librar de esa condenación? Si el pecado me ha separado de Dios, porque eso fue lo que ocurrió desde el Edén, el pecado nos separó de Dios, la pregunta que debe venir a nuestras mentes es: ¿y quién me puede acercar a Dios? Y ahí es donde viene nuestro precioso, hermoso y glorioso Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de este Salvador en pasajes como Efesios capítulo 1, 3 al 14. Ya está terminando mi tiempo y no vamos a poder leerlo, pero usted puede meditar en casa de este pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, nosotros vemos a las tres personas de la Trinidad mencionadas en ese pasaje. Pero hay un enfoque particular ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Porque dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo en Cristo. Dice Efesios 1, 3, 14 que nos escogió y nos adoptó para ser hijos suyos en Cristo. Dice que nos redimió y nos dio redención por la sangre de Cristo. Y que ahora tenemos herencia por Cristo. Así que aunque en Efesios capítulo 1, 3 al 14 se menciona la Trinidad, hay una centralidad en Cristo. Y también dicha centralidad en Cristo es evidente en el resto de todo el Nuevo Testamento. Los evangelios revelan, por ejemplo, quién es Jesús y lo que vino a hacer. ¿Tú quieres saber quién es Jesús y lo que vino a hacer? Ve a los evangelios. Jesús es declarado como la fuente de todo conocimiento y sabiduría, según Colosenses 2:3. Como el único que sostiene cada partícula del universo y cada fibra de nuestro ser, como lo declara Colosenses 1:16 y Hebreos 1:3. Jesús es establecido como la razón principal para vivir, como lo enseña 2 Corintios 5:9. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza, como lo declara Hebreos 1:3. El nombre de Jesús es supremo porque no hay otro nombre por el cual los pecadores puedan ser salvos, como lo declara Hechos capítulo 4 versículo 12. Cristo merece recibir, hermanos, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y bendición, como lo declara Apocalipsis 5:12. Así que hay una centralidad en Cristo y en nuestra espiritualidad debe haber una centralidad en Cristo. Cristo debe ser central en nuestra espiritualidad. Quitas a Cristo, no queda absolutamente nada. Por eso mi pregunta no es ¿qué tanto tú conoces la historia de la iglesia? Mi pregunta no es ¿qué tantos libros de teología has leído? Mi pregunta no es ¿cuántos títulos teológicos tienes? Mi pregunta para ti es ¿conoces a Cristo? Esa es mi pregunta. Los lunes nos reunimos a orar un grupo de pastores y misioneros de Heart Cry. Y el director por Latinoamérica nos decía en estos días: este año quiero estar por sus países y compartir con ustedes. Y él nos decía: pero cuando yo vaya a su nación, yo no quiero hablar cuántos miembros hay en su iglesia. Yo no quiero saber cuántos bautizaron este año. Yo no quiero saber cuántos dones tiene. Yo no quiero saber cuántos ministerios tiene su iglesia. Yo quiero saber cuántos capítulos de la Biblia leíste esta semana. Yo quiero saber cuánto tiempo oraste esta semana. Yo quiero saber cuánto consagraste tu propia vida esta semana. Cuánto cuidaste tus palabras esta semana. ¿Cuánto ministras estas verdades a tu esposa esta semana? Y esto es para mí como para ustedes también. A veces cuando intentamos describir lo espiritual que somos, nos enfocamos en un montón de tonterías. O a veces comenzamos a hablar bonito para que suene serio lo que hacemos. A veces los más espirituales no son los que hablan mucho.
Deja que tu vida hable por ti. ¿Escucharon eso? Deja que tu vida hable por ti. Con esto termino. En último lugar, la espiritualidad bíblica no solamente es cristocéntrica, no solamente está centrada en el conocimiento del Dios Trino y de un conocimiento de nosotros mismos a la luz de la Biblia, sino que la espiritualidad bíblica está centrada en el Evangelio. ¿Por qué? Ya contemplamos quién es Dios. Ya vimos que es muy diferente a nosotros. Nosotros somos débiles y pecadores. Necesitamos un Salvador. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos los pecadores, nosotros, acercarnos a un Dios perfectamente santo sin ser destruidos? ¿Cómo podemos hacer esto si todavía estamos en nuestros pecados? ¿Cómo podemos hacer esto si la presencia de Dios nos aterroriza en lugar de estimularnos? Isaías entendió eso cuando dijo, ay de mí. Cuando yo pienso en quién es Dios y lo débil y pecador que yo soy, yo solo puedo decir, ay de mí, ay de mí. Hermanos, nuestros pecados nos han separado de un Dios santo. Lo que nos mantiene distanciados y alejados de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque Él es recto, porque Él es justo. Y nosotros no. Porque Él es perfectamente santo. Nosotros no. Él no puede dejar que el pecado siga impune. Por lo tanto, debe condenar a aquellos que han violado su ley. Por tanto, su ira sigue sobre los que continúan en rebelión contra Él. La ira de Dios continúa sobre aquellos que solo lo mencionan de labios, pero su corazón está lejos de Él. Fuimos una vez como el resto de la humanidad, dice Pablo en Efesios 2:3, rebeldes, hijos de ira, lo mismo que los demás. Mientras aún estábamos en nuestros pecados, había alineación y enemistad entre Dios y nosotros. Pero ¿cuál fue el cambio? Esas son malas noticias. Somos pecadores. Merecemos el infierno. Somos distintos a Dios. Pero esas son malas noticias. ¿Qué haremos? En Cristo, nosotros podemos recibir ahora la buena noticia de que si confiamos en Cristo únicamente, en aquel que soportó la ira de Dios en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos en victoria sobre el pecado y la muerte, entonces podemos ser perdonados. Y no solo eso, ¿saben qué? Podemos ser también reconciliados con Dios. Y no solo eso, ¿saben qué? Podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa esto para la espiritualidad bíblica? Bueno, significa que no hay otra manera de conocer a Dios espiritualmente y de adorarle si no es por Cristo y por el Cristo crucificado. No hay otra manera. Sin Cristo es imposible de eso. Hemos hablado de conocer al Dios Trino, hemos hablado de conocerlo y conocernos a la luz de las Escrituras, pero nada de eso lo puedes hacer si no es a través de Cristo. En último lugar, ¿por qué importa esto? Porque una comprensión bíblica de la espiritualidad y de la santificación es vital para la práctica correcta de las disciplinas espirituales. La espiritualidad bíblica tiene su fundamento en Cristo y en su Evangelio. Así que si recordamos que la espiritualidad bíblica tiene su fundamento en Cristo y en su Evangelio, esto nos guardará del legalismo. ¿En qué consiste el legalismo? En tratar de encontrar la aprobación y el favor de Dios por nuestras obras, en lugar de encontrar la aprobación de Dios por medio de la obra de su Hijo. Esto nos guardará de usar las disciplinas espirituales como un medio para ganar el favor de Dios, sino que más bien el Evangelio nos capacita a vivir de acuerdo a las disciplinas espirituales, porque ya hemos sido declarados justos por Cristo delante de Dios, para que podamos aprovechar de estos recursos espirituales libre y amorosamente, para obtener sabiduría, para obtener alegría y la fuerza que se necesita para vivir la vida cristiana. Hermanos míos, las disciplinas espirituales son medios de gracia y también son una respuesta que se espera del creyente a esa gracia que han recibido. Amén. Entonces,
esto es espiritualidad bíblica. Nos vemos el próximo domingo hablando un poco de la santificación y de una de estas disciplinas llamada la palabra de Dios y cómo esta nos permite tener un conocimiento de Dios y nos concede el crecimiento que tanto necesitamos. Oremos.